que está en pantalla. Juan Romero. Juan Romero, que es doctor en Sociología, profesor agregado en el Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte, de la UDELAR, y investigador nivel 1 del Sistema Nacional y de la ANI. Después, ¿me oyen? Sí, lo más bien. Bueno, también va a participar Rosmarie Negrín, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina, profesor asistente en el Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte UDELAR. Y Mario Álvarez, magíster en Matemáticas, profesor ayudante en el Departamento de Matemáticas y Estadística del CENUR Litoral Norte UDELAR. Bueno, si están todos de acuerdo, comenzamos con Juan. Fenómeno. Yo voy a poner a compartir una breve presentación. Como bien nos presentó Alba, a mí en primer lugar me gustaría dar el contexto de este trabajo. Este trabajo lo pudimos realizar a fines del año 2000, yo ya estoy perdido, 2020, sí, del 2020, a fines del año 2020, en el marco de lo que en un primer momento fue un financiamiento que había realizado, de un llamado que había realizado la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la CSIC, de la UDELAR, a proyectos de investigación sobre COVID. El financiamiento era muy escaso, eran $5.000 que se daba por equipo, y la idea no era, la idea era básicamente poder realizar líneas a futuro de profundización. Nosotros hicimos una propuesta que era muy humilde, era básicamente probar los kits que habían elaborado el Pasteur, la empresa Teyen y UDELAR, en una muestra de 30 personas, y tratar de detectar, primero el funcionamiento del kit, luego las características epidemiológicas de los participantes del experimento, y tratar de, en lo posible, detectar asintomáticos si era que la prueba lo posibilitaba. Eso fue un inicio. Luego se interesó por el estudio la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, de la empresa binacional de energía eléctrica, y terminó aportando aproximadamente unos $27.000, que fue lo que nos posibilitó pasar de una muestra de 30 casos a una muestra de 400 casos, obviamente conseguir mucho más kit, hacer mantenimiento de las cámaras de flujo laminar del laboratorio P3, en donde se procesaron las muestras, en fin, comprar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajar, obviamente, con un equipo. Pasamos de un equipo de 3 personas a un equipo de 16 personas. Se contrataron enfermeras, que eran quienes realizaban las extracciones de sangre, se trabajó con el sistema de salud local, tanto con ACE como con la mutualista local, quienes colaboraron, la verdad, muy comprometidamente con el estudio, y nosotros lo que hicimos fue elaborar, ahora lo voy a comentar, un diseño metodológico que nos posibilitó, a través de un conjunto de muestreos, abordar lo que nosotros denominamos 2 grandes círculos de prevalencias, ¿tá? Un primer círculo de mayor prevalencia, que eran los lugares de concentración del personal de salud, es decir, el Hospital Regional Salto, el Hospital de Agudos y el local central de la mutualista local, del centro médico, de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto. Era como los primeros círculos, y la idea era llegar a más, pero bueno, definimos esos 3 como más importantes. Y el segundo círculo de prevalencia, el resto de la ciudad, ¿tá? Esto lo hicimos en función de la bibliografía, en función de experiencias que se habían hecho en otros países,
básicamente dos, que fueron los que nos sirvieron como antecedentes. Un estudio que había hecho la Universidad de Pelotas en el sur de Brasil, que más o menos trabajaron con unas 70.000 personas, y un estudio que hicieron en España, creo que fue la Complutense, en conjunto con la Autónoma de Madrid, que trabajaron con 50.000 personas en toda España, en búsqueda de, en aquel momento, de tratar de conocer la prevalencia de la enfermedad. Bueno, fueron como los antecedentes en este tema. Una vez que definimos los círculos de prevalencia y quedaron definidas claramente las unidades de muestreo, procedimos a aplicar un formulario que lo tomamos justamente de estos lugares, las extracciones de sangre, la firma de los consentimientos informados por parte de los que participaban, porque bueno, nos llevó un tiempo, más de lo que nosotros pensábamos, que el formulario de consentimiento fuera aprobado tanto por el Comité de Ética de la institución, y luego fue también revisado por el Comité de Ética Departamental, e inscripto como exige la norma, en el Ministerio de Salud Pública. Después de haber realizado todos esos procedimientos, salimos a campo, con todos los cuidados. O sea, el equipo de enfermería se llevaba todo, había un protocolo que se había establecido, tanto los que ejecutaban el formulario como los que extraían sangre estaban vestidos de acuerdo al protocolo. Y bueno, lo que vamos a presentar son los resultados de ese trabajo que nos llevó, el trabajo de campo llevó aproximadamente unos 20 y pico de días. Y me olvidó decir que dentro del círculo de prevalencia 1, como le habíamos dicho, estaba lo que se conoce popularmente como Baga Shopping. Baga Shopping es una manzana aproximadamente que tiene entre 300 y 320 puestos, más o menos trabajan entre 1.200 y 1.400 personas por día allí, y circulan aproximadamente unas 5.000 personas por día. Muchas son de Salto y otras vienen del sur, o sea, es un lugar donde hay mucha circulación de personas, locales y no locales. Entonces lo consideramos un lugar por fuera de los servicios de salud, como un lugar donde el virus podía fluir con mucha libertad. Entonces lo incluimos dentro del círculo de mayor prevalencia. Bien, dicho todo esto de forma muy sucinta, procedimientos metodológicos, lo que vamos a presentar son los resultados, ¿no? Bueno, nuestro principal problema de investigación era conocer el perfil epidemiológico, social y geográfico de las personas que estuvieron expuestas al coronavirus durante la pandemia en el 2020 en la ciudad de Salto. Y me faltó decir que fue el primer estudio que se hizo con estas características. Después se hizo algo similar en Rivera, la gente de Facultad de Medicina, con el INE y con ACE de Rivera, hicieron algo similar y se conocieron algunos resultados, y después nosotros en particular queríamos cruzar información y se perdió el rastro. El principal objetivo fue presentar el comportamiento de la población, o sea, uno de los objetivos es el que menciono en primer lugar. Un segundo que nosotros incluimos, que es lo que vamos a ver ahora, es el comportamiento de la población ante la posible vacuna. En aquel momento, estamos hablando en noviembre del 2020, la vacuna no estaba todavía, pero ya se escuchaba que podía estar pronta para el primer trimestre, cuatrimestre del 2021. ¿Cuál es el comportamiento de la población ante la posible vacuna de la enfermedad en el mes de noviembre del 2020? La metodología, bueno, es lo que ya estuve comentando, donde combinamos diferentes técnicas de muestreo. Se recolectó información con técnicas de entrevista por encuesta. La mayoría de las preguntas eran cerradas. Nosotros allí, para acelerar el procesamiento, incorporamos tablets y formularios digitales. Nos posibilitó un procesamiento rápido y muy bueno. Y las características de la muestra son, bueno, las que figuran allí: 400 casos, con un margen de error del 3%. Y el trabajo de campo se llevó adelante durante el mes de noviembre, donde pudimos extraer sangre previa autorización
a 363 personas de los 400 previstos, y alcanzamos un 91% del tamaño de la muestra que se había planificado. O sea, el cálculo por fórmula era 400, pero luego en campo pudimos hacer 363 casos. Bien, los principales resultados. La incertidumbre que genera una nueva enfermedad y un nuevo tratamiento, como es una nueva vacuna, nos indicó que una quinta parte de la población estudiada rechaza la vacuna, bajo cualquier tipo de concepto. Y un 15% genera dudas sobre dicho tratamiento. Entonces, en ese momento nosotros le informamos a las autoridades locales y nacionales, porque no participó el ministro, pero participó Karina, ay, se me fue el nombre, el apellido ahora, en representación del ministro, le informamos que un 60-65% de la población estaba dispuesta a vacunarse en ese momento. Los datos que existían en ese momento para alcanzar una inmunidad comunitaria, mal llamada rebaño, porque no somos rebaño, somos una comunidad, la inmunidad comunitaria estaba en torno en ese momento de entre un 70 y un 75%. Hoy sabemos con mayor precisión que está entre el 80 y el 85, 83%. Entonces, necesitábamos convencer a ese 15% que tenía dudas, porque había un 20% que más que le mostráramos cómo se extraía la vacuna, que el virus estaba vivo, que le sacábamos fotos, no se iban a convencer. Ese 20% tiene creencias de diferente tipo, las racionales y las irracionales. Pero bueno, había que convencer, les dijimos, al 15% que tiene dudas sobre el tratamiento. Y encontramos algunas variables del estudio que son fundamentales considerar al momento de la configuración de la actitud hacia la vacunación de una nueva vacuna y una nueva enfermedad. Y las variables que encontramos de mayor peso fueron percepción del riesgo, nivel educativo formal, autoidentificación religiosa y consumo de información. Estos elementos, aunque integran la acción a favor o en contra de la vacunación, en conjunto, todos ellos, a través de lo que son los modelos de regresión logístico, que bueno, que los compañeros del Departamento de Matemáticas los elaboraron con mayor precisión, nos permite comprender aproximadamente un 30% del fenómeno. Y nos enseñó de que todavía nos falta mucho por conocer para el caso uruguayo, el comportamiento humano en situaciones de emergencia sanitaria. Ahora, de esas 1, 2, 3, 4 variables, hubieron 2 que presentaron mayor peso. La primera, percepción del riesgo. Solamente percepción del riesgo nos ayudó a comprender un 73% del comportamiento. ¿Tá? Es decir, que aquellos que tienen mayor percepción del riesgo tienden a vacunarse más. Y los que tienen menos percepción del riesgo tienden a vacunarse menos. Bueno, y ¿qué se define por percepción del riesgo? ¿No? Bueno, ahí teníamos un conjunto de preguntas que todas ellas conformaban un índice de percepción del riesgo. Bueno, algunas de esas preguntas eran si si entraba en contacto con una persona con coronavirus, ¿qué hacía? ¿Ah? Y ahí habían varias opciones. Bueno, las opciones de mayor riesgo, diríamos, eran, bueno, entro en contacto, pero sigo mi vida cotidiana. O tomo algún tipo de precaución. Bueno, sí, no preguntamos si creía en la enfermedad, pero cuál era el nivel de
de gravedad de la enfermedad. Bueno, todo un conjunto de preguntas que nos llevó a elaborar el índice de percepción del riesgo. Y preguntas que ya habíamos visto que se habían formulado, tanto en el caso español como en el caso brasilero, sobre lo que se entendía por conductas de riesgo ante este tipo de enfermedad. Bueno, lo que nos demostró es que los que tienen mayor percepción de riesgo de la enfermedad son los que tienden a vacunarse más, bastante más, que aquellos que tienen una baja percepción. Y esto nos enseña que para los que pretendemos hacer ciencia, la comunicación es central. Es central. Saber comunicar las características de una enfermedad, el tratamiento que existe, las ventajas del tratamiento y las desventajas del tratamiento, comunicar de una manera que sea entendible, ¿tá? Entonces hay que tener un equilibrio entre el rigor técnico, sin caer en el chabacanismo, y un lenguaje amigable que comunique, que transmita, sin caer en la paranoia social, la gravedad de una enfermedad, la terapia que existe, cómo se puede trabajar, cuáles son el post. Bueno, usted hace esto y después tiene que tener cuidado, porque mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿me vacuno y está pronto? No, señora, se tiene que vacunar, tiene que esperar tantos días para que el cuerpo genere anticuerpos. O sea, durante un año y pico, yo que soy sociólogo, aprendí de biología, fue un curso intenso con virólogos, con biólogos. Entonces, y eso no se explicaba. Entonces, la falta de información o de correcta información genera en conductas deformadas. Eso está clarísimo. Y lo otro que nos llamó poderosamente la atención fue la autoidentificación religiosa. Un 67% de la conducta hacia la vacunación lo explicaba la autoidentificación religiosa. Y entonces acá nos llamó mucho la atención, porque encontramos que justamente los grupos católicos y algunos grupos protestantes, no todos, tendían a vacunarse más. Claro, la mayoría de los que se autoidentificaron como católicos, y en segundo lugar grupos protestantes. Pero observamos que el papel que cumple el factor religioso ante la incertidumbre, y acá sí ya no es una cuestión biológica, sino que es bien social. Y bueno, lo que aprendimos es que cuando el ser humano no tiene seguridades racionales, no tiene seguridades de lo que ocurre, busca respuestas por lo no racional, ¿no? Entonces, bueno, lleva a tomar conductas a veces de mayor riesgo o a veces de menos riesgo. Los datos nos mostraron que, bueno, llevaron a tener conductas de mayor riesgo, ¿tá? Más cautelosas, con más cuidado. Pero fueron dos variables muy importantes que nos ayudaron por separado, porque cuando las ponemos en conjunto, no explican mucho en conjunto, pero por separado sí. Y un tercer elemento que nos ayudó a aprender de lo que nos queda por conocer es cómo se informa a la gente. Y ahí los medios de comunicación son fundamentales. Y lo que aprendimos después de otro trabajo, que no era del tema coronavirus, pero a partir del tema coronavirus lo preguntamos en otro trabajo sobre comercialización informal, las redes sociales. Entonces, hay un submundo allí en donde se confía en lo que transmite la persona de confianza, ¿sí? De mayor cercanía a través de la red. Y bueno, y si un pariente, un amigo muy cercano te manda por WhatsApp, que ya le ganó a Facebook ampliamente, y sigue Facebook, pero te manda por WhatsApp un video donde te dicen, mirá, el presidente de Nueva Zelanda o de Argentina hizo que se vacunaba porque mirá, no se vacunó, entonces esto, ¿cómo es? No es tan así. Y me contaron, me dijeron que están apareciendo personas que se murieron y se vacunaron, entonces la vacuna están experimentando con nosotros. Claro, la gente, ¿a quién le va a creer? ¿Al amigo
o al médico que no tiene ni idea quién es, que sale en el informativo a las 8 y dice, no, hay que vacunarse porque esto es muy importante, esto no tiene perjuicio para la salud. Bueno, pero mi amigo me está diciendo que hay otro amigo del amigo que se murió porque se vacunó. Yo no sé si me voy a vacunar. Entonces, todavía nos falta conocer mucho sobre ese tema, ¿no? Cómo es que se genera. Sí sabemos el procedimiento, la red y quiénes. Lo que no todavía nos falta por conocer es cuánta incidencia tiene y cuánto configura la conducta, perdón, la conducta y la acción. Bien, esto ya lo comenté sobre la percepción del riesgo y nosotros entonces nos llevó a plantearnos como hipótesis de trabajo que los que rechazan vacunarse es una respuesta basada en pensamientos y estereotipos anteriores que se asocian a datos e información incompleta o parcial, y emplean para ello sus propios esquemas de representatividad, evitando razonar ante sucesos que comportan incertidumbre. Entonces, esta hipótesis de trabajo que nos quedó, la hemos podido intercambiar con otros colegas en otros congresos, en otras actividades, y es como que viene tomando fuerza también en otros lugares, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con una persona cuando en una situación de incertidumbre toma una decisión? ¿La toma en función de qué? Bueno, y lo digo en infinitivo, ¿estarían las respuestas, las conductas de las personas en situaciones de incertidumbre basándose en pensamientos anteriores, estereotipos anteriores, que se asocian a información incompleta? No tengo todo el panorama claro sobre esto nuevo, que me genera mucha inseguridad. Pero en el pasado, en situaciones similares, lo que me ayudó a decidirme eran esa forma de actuar que yo lo hice antes, ¿no? Y esos esquemas llevan a tomar decisiones en el presente. Entonces, en definitiva, lo que nos mostró es que justamente dentro de esos esquemas de pensamiento, que luego se reflejan en acciones concretas, la percepción del riesgo, bajo el principio de precaución, ¿no? y la autoidentificación religiosa pasan a ser elementos a ser considerados en este tipo de situaciones. Y bueno, esto fue un poco lo que pretendíamos compartir con ustedes de algunas de las enseñanzas que nos dejó este estudio en un tema que fue absolutamente nuevo, innovador, como fue estudiar el coronavirus, en un momento que en la ciudad de Salto estaba en baja. A noviembre habían habido 20 casos, 27 casos. Desde marzo a noviembre habían habido 27 casos. Y nosotros cuando presentamos esta información advertimos, bueno, cuidado que si no se sostienen las medidas en el círculo de prevalencia 1, cuidado con el vaga shopping, cuidado con la zona sur, que es donde geográficamente podrían, y detectamos asintomáticos en noviembre, un 3% de la población, y dijimos, bueno, en Salto aproximadamente estarían entre 1.500 y 2.000 y poco asintomáticos. Y fue como casi un escándalo. Por unos días tenía que andar con lentes oscuros caminando, y lamentablemente a partir de marzo, abril, la realidad nos fue demostrando de que lamentablemente teníamos bastante razón. Pero bueno, fue una experiencia muy formativa, nos posibilitó intercambiar y trabajar en forma interdisciplinaria, virólogos, biólogos, matemáticos, y bueno, y gente del área social, sociólogos, licenciados en ciencias sociales, y personal de la salud, porque trabajaron con nosotros auxiliares de enfermería, y de forma indirecta los gerentes de las áreas técnicas, tanto de ACE
los directores, perdón, del área técnica de ACE como de la dirección técnica de la mutualista local. Y bueno, es lo que teníamos un poco para compartir y estamos abiertos a escuchar preguntas, comentarios, críticas, porque siempre nos enriquece. Y bueno, y muchas gracias por la invitación para compartir esto con ustedes. Dejo de compartir. Te agradecemos. Agradecido. Bueno, Vicepresidente de la Asociación de la... hola, ¿me escuchan? ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos? Sí. Calculo que me escuchan. Bueno, primero, Mario, encantada. Mi nombre es María Teresa Almara, yo formo parte de la Sociedad Uruguaya de Odontología Comunitaria. Es un placer haberte escuchado y es un placer también, te agradecemos mucho el que tú hayas compartido todo esto con nosotros, que como vos bien sabés, porque formás parte del equipo de salud como nosotros, todo este tema ha sido para nosotros los odontólogos un tema más allá de lo muy importante, muy estudiado y muy estresante. Y la verdad que a mí que conozco Salto, porque Alba es mi hermana, y con todo lo que nos contás y hablándonos del Baga Shopping, uno piensa todo el tema comportamental de la gente y cómo ustedes lo pudieron estudiar. O sea que es realmente, Alba me contaba que ustedes ya tienen pronta la presentación para que sea publicada en la revista nuestra de la Asociación Odontológica, ¿no? Lo cual, más allá de agradecértelo, porque yo sé que cuando uno trabaja con esto, más allá de agradecértelo, van las felicitaciones para un trabajo tan importante, el cual lo pudieron hacer en equipo y que en realidad lo comparten, todos los logros que ustedes realizaron en conjunto, lo están compartiendo con nosotros. Así que bueno, dejo a mis compañeros si quieren hacer preguntas o algún tipo de sugerencias. Y encantada, realmente muy encantada, Mario. No, es Juan. Juan, perdón. No pasa nada. Ahorita la tengo al lado, y en realidad yo no los conozco, así que bueno, Juan, disculpa que me confundí, y bueno, no, lo importante es todo el tema y el trabajo, así que lo dejo abierto a mis compañeros. Abrazo. Sácame esto. Lo vas a sacar. Ahí está. Hola, buenas noches. Yo soy Hola, Ana. buenas noches. ¿Qué tal? Sabes que justo al principio de la presentación, cuando te estaban haciendo la presentación, se me cayó el sistema. Entonces me quedé sin saber cuál es tu formación profesional. Repito. Mi formación de base, soy sociólogo. Sociólogo. Sí. Excelente. No, en realidad me encantó la investigación y me parece genial que se pueda divulgar todo el trabajo que nuestros científicos han hecho en el territorio para conocer y aportar también a esta pandemia, ¿no? A este nuevo virus que cayó por todo el mundo. Así que bueno, gracias por compartir lo realizado y qué bueno que se logre publicar también en la revista, porque es un gran insumo de trabajo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Acá yo encontré, porque la verdad fue un pecado que no pudimos haber hecho más registro de la actividad, pero les voy a compartir una de las poquitísimas fotos que tenemos de cuando hicimos el trabajo. Eso fue en el Baga Shopping, creo que se está viendo. Lo que hacíamos era instalar
un par de mesas en lugares estratégicos del lugar. Luego, estos muchachos son estudiantes de nuestras carreras, de licenciatura en Ciencias Sociales y de Trabajo Social. Como los puestos tienen números, ellos aplicaban muestreo sistemático, es decir, cada 3 puestos seleccionaban, le preguntaban a la persona si quería participar, se le explicaba de qué se trataba, y luego si la persona aceptaba, firmaba, o leía el consentimiento, firmaba el consentimiento, y la esperaba un personal, un auxiliar de enfermería, que como ustedes ven, estaba pronto. La persona se le extraía sangre, se le tomaban sus datos, el encuestador completaba la encuesta, y lo que nosotros nos comprometíamos era, una vez el resultado, informarle si había sido positivo o negativo a COVID, y que era gratuito, que no le costaba un peso. Y bueno, eso fue como el gran llamador para que muchos dijeran que sí, ¿no? Porque nos miraban como diciendo, bueno, nos están agarrando conejos de India. En realidad sí. Era muy horrible decirlo así, pero en realidad sí, eran conejos de India. Y bueno, Rosmarie era nuestra jefa de campo, que se tenía que encargar de todo el tema logístico, que no era menor. Y de esta manera lo hicimos en el Baga Shopping. Después, con el personal de salud, Recursos Humanos nos dio una mano enorme porque sortió la gente del personal de salud, y ahí cayeron de todos, ¿no? O sea, nosotros le dijimos, eso no fue sencillo, pero a la dirección técnica le dijimos, en el sorteo entran todos, y todos tienen la misma probabilidad. El neurocirujano tiene la misma probabilidad que el auxiliar de enfermería, ¿no? Y si cae, nosotros esperamos que ustedes nos den el apoyo de que tiene que ir y sacarse sangre como cualquiera, ¿no? Y bueno, después de alguna negociación, se comprometieron que iba a ser así. Y así fue, porque después vimos los listados y habían médicos, medicina general, habían cirujanos, había de todo. Habían licenciados en enfermería, sí, y muchos fueron, no voy a decir todos, muchos fueron, tanto en ACE como mutualismo, donde chequeamos que no hubiera repetición, hacer su extracción de sangre y demás. Pero ya les digo, no fue sencillo convencer a un cirujano que tenía que ir a sacarse sangre como cualquiera, porque bueno, saliste sorteado, ¿qué vamos a hacer? Las probabilidades son así. ¿Cómo, perdón? No, y bueno, y ahí fuimos aprendiendo que también dentro del área de la salud hay estamentos, ¿no? Y bueno, pero son procesos de aprendizaje. Pero funcionó muy bien, y bueno, son de las pocas fotos que tenemos ahí para compartir. Voy a ver si encuentro una en la que estamos el equipo y les puedo presentar el equipo, a ver si la encuentro. A ver. Creo que acá está. Acá lo encontré, será. Les presento, este es el equipo, es parte del equipo, porque ese día que nos sacamos la foto no estábamos todos. Él es Rodney Colina, que es el actual director del laboratorio P3 en nuestro CENUR. Esta compañera ya es doctora en biología. Están faltando acá el equipo de matemáticas, y acá hay parte del equipo de social, no están todos, y parte del equipo de las auxiliares de enfermería, que falta una muchacha acá. Pero es una parte que logramos, dijimos, bueno, juntémonos un día y tratemos de registrar esto, porque es el primer trabajo que se hace, por lo menos hagamos un poco de memoria. Y tal. Sí, en la universidad. Es en la puerta del CENUR, exactamente. En la puerta de la entrada principal del edificio central. Y bueno, por lo menos logramos ese registro. Yo no me acuerdo del nombre de la compañera, pero le habíamos puesto Draculina porque ella era la que procesaba las muestras de sangre y siempre nos decía, tráiganme más sangre.
Y bueno, y la bautizamos Draculina dentro del equipo. Ya son de las cosas de las chances que quedan. No, porque claro, ella nos enseñó de que había una forma de transportar la sangre, que hay un periodo que... por eso la logística era importante, se tomaba sangre y no podíamos dejar transcurrir, no me acuerdo si era una hora, no me acuerdo el tiempo, y rápidamente ir a dejarlo en el laboratorio para que se conservara, ¿no? En heladera. Ella después se encargaba con la centrifugadora de, bueno, extraer el plasma, etcétera, etcétera, y poner a prueba el kit. Pero sin sus instrucciones, nosotros absolutamente neófitos, ¿no? No. Y bueno, la bautizamos Draculina. Nadie más va a esperar. Pues. Bueno, ¿alguna de las otras compañeras quiere hacer alguna pregunta? ¿O quiere saludar a Juan? Bueno, Juan, tengo que hacerte una corrección. Que el Vaga Shopping es el paseo de compra. Vamos a hacer más. Sí, Vamos a actualizarnos un poquito más. Ahí va. Para algún artículo internacional tendríamos que ponerle, con un poco de glamour, el mercado de pulgas local. Bueno. Sabés que yo en realidad he visitado y he ido a Salto porque, claro, Alba, que es hermana de la vida, vive allá, vivió muchos años, fue vino. Entonces yo siempre digo, voy al shopping Salto. Usted va al Vaga Shopping, no lo uso, pero tiene razón en su mercado público. Bueno, no sé, chicas, si alguien quiere, ¿no? ¿Decir algo? ¿No? Bueno, en realidad te lo agradezco. Preguntas no se me ocurren, pero agradecer porque me parece muy interesante el estudio, igual y necesario, ¿no? Para tener datos y ver comportamientos propios, ¿no? En nuestro lugar. Y se me pasaban ahí por la cabeza, pero ¿por qué los comportamientos que tenemos con respecto a la caries dental, el consumo de azúcares? ¿Cómo estaría bueno poder estudiar? Porque qué fuerte que es la lucha que tenemos contra el consumo de azúcares libres, que tanto influyen en tantas enfermedades, además de la caries dental, y cómo a pesar del trabajo, ¿no?, que se viene haciendo año a año, seguimos con altos índices de esas enfermedades. Entonces, venía pensando ahí que bueno poder hacer algo con respecto al comportamiento acá sobre eso. Y me llamó la atención, pero creo que cuando hablaban del nivel de educación, creo que el más alto nivel de educación y de información más aceptaban, ¿no?, el vacunarse. Vos sabés que esa fue nuestra hipótesis, y la sorpresa fue justamente lo contrario. Fuimos con esa hipótesis que tú nos estás planteando, tal cual, y cuando nos enfrentamos con los datos fue un cachetazo. Nos dimos cuenta que las personas con universitaria incompleta y completa, claro, tenían un mayor consumo de información y rechazaban más la vacunación. ¿No? Y quedamos sorprendidos porque la verdad, decimos, ¿cómo puede ser que alguien con mucha instrucción, comparado con el promedio, que es secundaria incompleta, y cuando mirábamos los de primaria, tendían a vacunarse más que las personas con mayor formación? Y ahí es donde aparece el tema de la autopercepción religiosa, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que que las personas con mucha educación no creen, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en situaciones de incertidumbre, las personas que tienen menos herramientas para procesar lo que ocurre en su alrededor, que es por primera vez que lo vive, porque el COVID-SARS-2 fue una enfermedad nueva, los elementos religiosos o los no racionales, para decir algo más conceptual, terminan siendo herramientas de apoyo, de sostén, ¿tá?, para tomar una decisión.
Bueno, y eso nos está demostrando lo complejos que somos como seres humanos, ¿no? O sea, somos bichos bastante complejos. Entonces, ante lo que yo no conozco, miro para atrás y me aferro de lo que no es racional. Porque tengo pocas herramientas para comprender lo que pasa. Y esa es la formación que uno recibe, ¿no? Entonces las personas con mucha formación y con un volumen de información muy importante, porque las redes largaban permanentemente. Yo me acuerdo con gente que en un principio discutíamos, después ya directamente no discutí más, y me decía, no, porque el premio Nobel francés de química o de no sé qué, él dijo que no se secuenció todavía y que el coronavirus salió de un laboratorio chino, que es una mentira. Y lo dijo un premio Nobel. Y uno dice, ¿pero lo habrá dicho o no? Uno ya entraba a dudar de todo, ¿no? Pero es un volumen de información tan impresionante la que manejan las redes que no hay capacidad, por más que tú estés muy bien formado, para procesar todo eso. Entonces tendés a creerle, mejor dicho, a quien está próximo a ti. Porque tú no vas a creer en líneas generales que el que está próximo a ti quiere dañarte, ¿no? Entonces terminás haciendo un voto de confianza a eso. Ahora, hay una variable, la de percepción del riesgo, que yo creo que en el tema de la salud puede ser, no sé si llamarle útil, pero no, puede ser una llave para eso que tú planteabas, Beatriz, ¿no? ¿Cómo hacemos para el tema de los azúcares? ¿Cómo hacemos para que la gente tome medidas de prevención o como se dice vulgarmente, se concientice de lo que es, ¿no? de las implicancias que puede tener para tu salud bucal un alto consumo de azúcar? Bueno, la percepción del riesgo parecería ser una llave importante a ser trabajada, ¿no? Porque cuando tú percibís mucho riesgo, tendés a cuidarte. Entonces ahí, no sé, habría que ver cómo en el consultorio el profesional de la salud odontológica hace algunas preguntas para saber si su paciente tiene algún conocimiento o percepción del riesgo de un alto consumo de azúcares, ¿no? Especialmente los refinados. Sí. De ahí digo que de ahí de repente la oportunidad de munirnos de otras enfermedades asociadas para aumentar el riesgo, ya no de la caries solo, sino también diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me quedó también por ahí que ya te digo, disculpas porque no escuché esa primer parte, pero por ejemplo, cuando, además de la variable educacional, ¿discriminaron por sexo? ¿La percepción del riesgo? No lo discriminamos por sexo, porque cuando lo incluimos en el modelo a la variable sexo no aportaba mucho. Como que... ¿Sabes que dentro de la percepción, por ejemplo, trabajando en el ámbito de la salud, de personal universitario, pero vinculado a ser mujer y en edad de gestación o de poder procrear, que había mucha percepción de peligro también respecto de posibles complicaciones o alteraciones después en embarazos? O por lo menos eso es algo que percibí en mis entornos cercanos en cuanto a esto de qué personal de salud, por ejemplo, no se quería vacunar, o ponía medio en duda, o estaba reacio. Bien. Hubo una parte que no te escuché porque como que se fue la conexión. Perdón. No, que yo decía que lo vinculado a ser mujer y en edad de procreación, en el ámbito de mis compañeros en el centro de salud, por ejemplo, o en el ámbito de entorno de mis hijos, que son también personal de salud, era algo que se cuestionaban mucho las mujeres cuando se les decía vacunarse Pfizer, por ejemplo, ¿no? Por eso preguntaba a ver si había algún, además de la parte de educación, a ver si habían estudiado por variables sexo, sobre todo comprendiendo a la mujer en la etapa de procreación, en la edad de procreación. Sí. No, tan específicamente así no, porque nosotros incluimos la variable sexo porque es una variable casi que obligatoria, así como grupo de edad, bueno, cuando se puede, nivel socioeconómico,
Y nosotros también pensamos que el nivel socioeconómico podía aportarnos algo y no nos aportó en el modelo. Estadísticamente no nos aportó. Generaba más ruido que otra cosa. Igual que sexo, igual que grupos de edad. Generaba mucho ruido. No aportaba mucho al modelo en sí como explicación. Y por eso lo descartamos. Claro, acá hay que tener presente que en noviembre del 2020 no había vacuna todavía. Nosotros estábamos preguntando sobre algo que podría ocurrir. Futuro. Y bueno, el primer dato era que teníamos un 60% que estaba dispuesto a vacunarse. ¿Ah? Y que luego, si se convencía una parte de los indecisos, iba a andar en torno del 70 y pico %. Un año después, prácticamente, lo que vemos que más o menos anda por ahí, ¿no? Y que va a haber un 10-15% de la población que no se va a vacunar. Eso hay que tenerlo claro. Hay gente que, por más que uno le demuestre y demuestre, con los 5 premios Nobel que ustedes quieran, esas personas van a decir que no. Que no, que no, que no. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que tener conducta de grupo humano, ¿no? Bueno, las protegemos nosotros, entonces. Si ellos no nos quieren proteger, las protegemos nosotros. Por una cuestión de sobrevivencia, ¿no? A veces hay que actuar casi como cuando estábamos en las cavernas, ¿no? Bueno, si él no quiere salir con un palo para atacar, bueno, nosotros salimos con el palo, lo protegemos a él y no lo perdemos, porque es muy importante para el grupo. Parece mentira, pero bueno, hay que tener un poco de conductas, de conducta de Homo sapiens sapiens, ¿no? Ahora, pienso, se me ocurre una cosa con respecto a esas que no querían vacunarse. Ahora que se pone como requisito que para viajar hay que estar vacunado, que para entrar a determinados lugares hay que estar vacunado, eso capaz que puede llegar a hacer variar un poco ese porcentaje, porque van limitando como esa decisión. Sí. Mirá, ahí ya en lo personal entramos más bien en un plano hipotético. Y en plano hipotético yo te diría, de ese 15%, seguramente un 6, un 7 se vacune porque, bueno, porque tiene que viajar, porque quiere divertirse, porque quiere ir a mirar un partido de fútbol, yo qué sé. Por un montón, la vida misma, ¿no? La vida cotidiana. Y se va a terminar vacunando. Va a haber otro porcentaje que no. Y van a comenzar demandas, ¿no? Van a comenzar demandas al Estado, ¿no? Están violando mi derecho a, y diría los más civilizados van a hacer demandas, ¿no? Ya se está viendo en Francia, se está viendo en Italia, estos movimientos antivacunas que salen a la calle y terminan aliándose con grupos de extrema derecha y bueno, armando tumultos. Y en el fondo lo que plantean es, a mí no me pueden obligar a vacunarme, no pueden pasar por encima de mi libertad. Bueno, y ahí va a empezar todo un debate, que bueno, prepárense, si tienen paciencia, para, bueno, entrar en ese tipo de debate, ¿no? Y demandas y cuestionamientos de ese tipo, ¿no? Tú no me podés obligar, el estar en ningún lado, en este pub, en este boliche, en esta playa, en este estadio, dice derecho de admisión. Y bueno, va a empezar toda una discusión sobre el Estado me está vigilando, por qué tengo que bajar un aplicativo donde doy todos mis datos y entonces el Estado me vigila, yo no quiero que el Estado me vigile, quiero ser libre. Bueno, van a empezar todo ese tipo de temas a raíz de esto de las vacunas, ¿no? Lo que a mí a veces, y esto es muy personal lo que voy a decir, me resulta hasta gracioso es que hace, yo qué sé, 20 años atrás, este tipo de debates no lo teníamos. Íbamos y nos vacunábamos. Listo. Yo como padre no me empezaba a ver, che, ¿será que la polio la sacaron de una placenta? No, vamos. El carnet dice que tenés que vacunarte, listo, a vacunarse. Y ahora resulta que, bueno, empezamos con todo esto, ¿no? Creo que la pandemia generó, y esto ya no es hipotético, hay que hacerse una autocrítica que el propio Radi lo planteó, de lo mal que comunicamos lo que generamos conocimiento, ¿no?
lo comunicamos muy mal, muy mal. Y quien no genera conocimiento, pero lo consume y lo aplica para su vida profesional, también lo comunica mal. Y eso tenemos que asumir como autocrítica. Si yo como paciente, con mi odontólogo de confianza, le pregunto, ¿y este tratamiento cómo es? ¿Y cómo sigue? Bueno, y me sacás, ¿y a cuántos meses yo tengo que hacerme el implante nuevamente? ¿Y ese implante cuánto dura? Y mi odontólogo se enoja porque le hago todas esas preguntas. No, no tenés que enojarte, me tenés que informar de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, mirá, te voy a hacer esto, ahora te voy a colocar... Esto lo cuento por experiencia personal, absolutamente personal, no hago ningún tipo de inferencia estadística. Te voy a hacer esto, el procedimiento consta de esto, necesito hacerte esto otro, ponete en esta posición, no, otros, ¿no? Que me hacían quiropraxia con la cabeza, ¿no? Entonces, ustedes se ríen, pero hay que ponerse del otro lado. Entonces, cuando a ti te informan, te comunican, uno recibe información, la entra a procesar, entonces es por esto, está, no se suelta, empieza a haber confianza y se genera otro tipo de relacionamiento. Yo creo que esperemos que las próximas generaciones, y eso es una responsabilidad de los que estamos en la universidad, es generar profesionales que sepan que lo que aprendieron en la facultad, cuando egresaron ya es viejo, pronto. Hay que renovarse. Todos los días tenés que estudiar, hay que estar actualizando conocimiento. Y eso implica que, como decían los viejos filósofos, solo sé que no sé nada. Entonces hay que ser un poco más humilde y saber comunicarlo, ¿no? Porque acá, con lo que dijo Radi, es así. La autocrítica que tenemos que asumir es que no hemos sabido comunicar en un lenguaje amigable el conocimiento que se genera en este país, ¿no? Que es muy importante. Y no lo sabemos comunicar. Y en la gente termina generando desconfianza, ¿no? Y bueno, después terminan en cómo terminamos, ¿no? Con las medicinas alternativas, con el perdón de la expresión, cualquier cara de loco que uno ve diciendo que cura, ¿no? Y está, lamentablemente no. Sabemos que no es así. Buenas noches, yo recién me conecto, perdonen, pero bueno, llegué recién, y estoy captando solamente algunas de las cosas que están hablando, pero con respecto a lo hipotético que puede pasar, por ejemplo, tenemos el caso ahora de Durazno, que de golpe hubo un foco de 32 personas y bueno, y la mayoría son no vacunados. Entonces, a veces a los no vacunados capaz que empiezan a ver, ¿no? Bueno, que la mayoría que está en CTI o que empieza a infectarse, que, bueno, están bastante menos protegidos, ¿no? Y bueno, y que la carga viral que tienen puede ser mucho mayor. Pero bueno, eso es hipotético porque a veces tienen, o sea, una convicción de lo que ellos piensan y de, bueno, por más que lo estén viendo, por eso me apoyo en lo de hipotético tuyo, porque por más que lo estén confirmando y lo estén viendo, siguen agarrados a ese pensamiento que, no sé, lo pudieron haber obtenido informándose como debe ser, ¿no? Siendo a fuentes verdaderas, reconocidas, o de todo esto que los bombardea y les llega, ¿no? Entonces es como raro, porque también ves médicos que afirman que no hay que vacunarse. Digo, mi sobrina, por ejemplo, tiene 14 años, y le digo, ¿te anotaste? No. ¿Y por qué no te anotaste? Dice el padre, porque el pediatra dijo que no se vacune, porque es una adolescente, es una mujer, y que no se vacune con Pfizer. Entonces hay cosas que no las podés entender y hablar, y dice, bueno, pero digo, tú no vas a viajar ahora con los 15. Sí, bueno, me vacunaré ahí. Y bueno, y es lo mismo, entonces, si te vas a vacunar porque vas a viajar, entonces es una cosa de contradicciones y querés esforzarte en explicar. La gente se enoja, porque dice, no respetás lo que yo pienso, lo que yo creo, y bueno,
Entonces está ese camino que si pasás un pie para un costado, ya, ¿verdad? Estás como en contra de ellos. Y si no, estás a favor de ellos. Entonces, a veces es como medio difícil. Y con respecto a nosotros, los profesionales, eso de explicar es común, digo, lamentablemente, ¿no? De no explicar. En este conversatorio, todas las que estamos, por lo que nos dedicamos, ¿no? Ya sea odontopediatría o comunitario, nosotros ya hablamos, vemos a un paciente y informamos todo, decimos todo, digo, no nos entra en la cabeza de que eso no sea así, digo, pero escuchás a los pacientes y dicen, volví contigo porque nunca me habían explicado así, porque nunca me habían dicho todo como era. O vas a un médico y vas y decís, no, me cambio de médico, porque son, ¿verdad? Aquello del médico es lo que sabe todo, vos no le podés preguntar nada. Y en cambio ahora hay muchos que están como el médico de familia, que ya está, ¿verdad? En otro camino. Y bueno, nosotros tratamos de que no, en nuestra sociedad, que todos vayan por el camino de comunicar y comunicar bien, informar, explicar, y bueno, pero lo sabemos, digo, creo que todos nos pasa en la vida cotidiana, no tiene por qué ser. Claro, sí, ponerte en el lugar del otro y aparte no enojarte ni porque te pregunten cosas, ¿verdad? A veces nosotros, digo, no le damos ni tiempo a que nos pregunten porque les decimos todo, porque estamos formadas así, pero a veces, digo, los que tenemos pasantes a veces se quedan así, ay, todo lo que le dijiste, todo lo que le explicaste, y sí, porque hay que explicarles, y ellos a veces salen recién de facultad y dicen, pues yo no tengo tanto tiempo a veces de explicarle todo, porque estoy en el curso, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿entendés? Entonces, digo, a veces esas cosas uno no las tiene en cuenta, ¿verdad? Y el otro, el que está aprendiendo contigo, que eso no se lo estás enseñando, te sale a vos natural, y dice, ay, mirá lo que estoy aprendiendo contigo, cosas de la vida, que debe ser de persona a persona, de contacto, de la comunicación. Pero bueno, estamos en ese camino. Igual hasta ahora hemos hablado de informar, y no han mencionado, y me parece como importante, acordar. Porque uno vierte la información, el otro la tiene que recibir, entender y acordar qué hacer. No es eso como vos decías, Juan, recién, te muevo la cabeza, mira para allá, abrí la boca. No. Digo, mi opinión es esta, ¿a vos te parece que podamos ir por este camino? Entonces, no solo aquello de informar, sino también de acordar, respetando al otro como persona, sin duda, ¿no? Sí, cuando uno establece relaciones de confianza, se establecen porque hay intercambio. Entonces a veces pensamos que informar es emitir una avalancha de datos y de cosas y que bueno, que el otro después se maneje, ¿no? No, es una relación en donde uno va aportando información y viendo cómo el otro la recibe, qué es lo que ocurre, qué me pregunta o qué no quedó claro. Y en esa relación es que se teje confianza, paciente, profesional, del área de la salud que sea, y eso a la larga genera un vínculo que, como Rosmarie decía, yo quiero quedarme contigo, porque yo contigo me siento seguro. O sea, siento que tú querés mi bienestar de salud y que vas a hacer lo máximo que tú puedas para que yo esté bien. Y después ese vínculo, si se establece, es muy difícil que se rompa. Y eso es lo que a veces no terminan de comprender, sobre todo los profesionales, o diría los técnicos que se forman en salud en la Universidad de la República, ¿no? Son técnicos, sí, saben cómo manejar, saben, ¿no? Pero el profesional implica estos valores que comentaba Rosmarie, ¿no? Bueno, que a veces la experiencia, la trayectoria de vida va dando.
pero ese vínculo cuando se logra, es muy difícil que se rompa con el tiempo, ¿no? Y bueno, y eso genera, yo creo que más alegrías que tristezas, ¿no? Pero yo simplemente lo que tú comentabas, Rosmarie, nosotros aprendimos porque también nos debatíamos, ¿no? Porque en lo que es personal se me murió una persona muy conocida de COVID, que con el grupo tratamos y encontramos donadores de plasma de gente que había tenido COVID, y así todo no lo pudimos salvar del CTI, y bueno, y conocidos y demás, y entonces nos cuestionábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para a los que no quieren vacunarse o los que son anti? Y bueno, y empezamos a averiguar por las nuestras, con otros grupos de investigación y yo qué sé, hasta que nos dieron un pique muy interesante, ¿no? De gente que está investigando justamente a los antivacunas, ¿no? Y cómo relacionarse con un antivacuna. Uno puede decir antivacuna y puede decir anticarie, anti lo que vos quieras. La mayoría reacciona como tú decís. Y cuando uno los quiere convencer es cuando más se cierran. Más cierran, y esto de la hipótesis que nosotros presentamos, ¿no? en nuestra presentación, más se aferran a lo que conocen anteriormente, ¿no? Se cierran. Entonces ahí la sugerencia era generar dudas. La duda sigue siendo una herramienta fundamental. Entonces, no, pero el pediatra me dijo porque las embarazadas, si no, porque la Pfizer, como es una vacuna genética, me va a alterar algo genético. Entonces, generar duda. Bueno, pero ¿tú sabes cómo está hecha la Pfizer? ¿Cuál es la técnica que se aplicó? ¿Lo averiguaste? No, a mí me dijo el pediatra. ¿Y por qué no lo averiguás vos? Y está. Y uno se va. Generar la duda en el otro. Y bueno, los seres humanos, si logramos salir de la cueva, fue porque dudamos. Y la duda sigue siendo una gran herramienta para aprender. Para aprender. El dudar es una herramienta fundamental. Entonces, estos movimientos que la duda, ¿no? Ustedes se den cuenta que hay gente que cree todavía, o sea, que cree que la Tierra es plana. Lo discuten, ¿eh? Hay que discutir con un terraplanista. Y vos le mostrás la foto de un satélite de la Tierra, pero no, eso no es así. Esa foto está tergiversada. Pero, escúchame, es un satélite, un cohete, Von Braun, cohete, arriba, se fue, pum, 20 kilómetros arriba de la Tierra. Sacó una foto, ¿no? Captación, luz. Mirá la Tierra como es. Está tergiversada la foto. Y uno dice, pero, a ver, no me podés decir que es plana la Tierra. No es plana, es plana, plana. Y eso que uno está mostrando está tergiversado. Entonces, bueno, ¿y cómo lo convenzo al tipo? Bueno, hay que generarle dudas, ¿no? Generarle dudas y ahí empieza la reflexión, ¿no? Entonces, y bueno, y aprendimos con esos otros grupos, justamente por estas circunstancias, a que había que generar dudas. Y a veces termina siendo como una enseñanza general, no solamente por el tema COVID, ¿no? Bueno, estoy con alguien que está cerrado en su pensamiento, que no está dispuesto a incorporar algo nuevo que uno sabe que tiene evidencia, ¿no? Tenemos evidencias que no es así. Bueno, hay que generarle dudas, ¿no? Hay que generarle dudas. Pero ¿será que es tan bueno comer tantos caramelos por día? Al niño o la niña. Pensalo. A ver. Y bueno, el Sapiens Sapiens es por eso, ¿no? En algún momento reflexiona, empieza a cuestionarse y va a llegar, ¿no? Demorará más, demorará menos, pero la duda es una herramienta bien valiosa. Eso está bueno porque yo lo pensaba, a veces lo hago eso con los niños, pero también con los adultos y los jóvenes que están fumando mucha marihuana y que vemos muchas alteraciones en la boca y bueno, y piensan que como está legalizada, está buena, digo, no hace mal en ningún sentido. Entonces,
o a veces le decís, bueno, y nunca sentiste tal cosa, o te pasó tal otra, o tenés menos saliva, o la boca más seca, y debes decir, sí, empiezan como a pensar, ¿no? Sí, he notado, me empiezo, o como hacerlo, tipo, a veces no tanto dudar, pero como entrar en ese razonamiento de que no es tan así. Y bueno, y se lo dejas por ahí, ¿viste? Después viene otra vez y como que me empieza a preguntar, ¿viste? ¿Te acordás que me dijiste? Bueno, entonces ese intercambio, porque como tú decís, la confianza, ¿no? Que le entras a preguntar y bueno, y ahí se dan cuenta de algunas cosas, ¿no? Que a veces uno le dice, no fumes marihuana porque te hace esto, porque te hace lo otro. No, porque sabes que te lo vas a poner en contra. Entonces, es lo mismo, digo. Está, la verdad que todo esto de la globalización es genial, pero también es algo que todo el mundo, como tiene informaciones de todos lados, obviamente se queda con lo que le queda cómodo a él, y que entonces está bien, digo, hay que respetarlo. Yo no me meto y ni lo prohíbo tampoco, ¿no? Obviamente, como cuando le decimos a los niños sobre la dieta, no lo estamos prohibiendo, le estamos diciendo que puede comer, sí, dulces, caramelo, ¿cómo no? Pero bueno, ¿en qué momentos, verdad? La higiene, equilibrar todo eso y no ser tan drásticos de eso de, bueno, somos el no, y bueno, y después está lo otro de los niños que son muy, a ver, manipuladores, que obviamente con los adultos, ¿no? O mismo con nosotros, y bueno, entonces todo es como, a ver, todas estrategias y técnicas que uno lo va haciendo, que no lo tuvimos en la formación, digo, de la carrera, porque ese manejo no los tenemos, y uno lo va haciendo en la práctica, lo va haciendo en la experiencia, y bueno, o no tenemos eso, no tenemos tampoco la parte comercial. Digo, nosotros somos odontólogos y antes era solo privado en el consultorio nuestro, y bueno, y ¿cómo cobro esto? Venía un vecino, te golpeaba y bueno, a ver qué te hago una consulta. Chau, gracias. ¿Cómo gracias? ¿Y esto? Y nunca, ¿entendés? Es algo que muchas cosas hay de la universidad que hay que cambiar el programa, porque no se tiene todo ese manejo, que no es solo una técnica de arreglar un diente. Digo, va mucho más allá. Y yo veo que, ya te digo, con los pasantes lo ves. Ha cambiado mucho, sí, ha cambiado mucho desde que nosotros nos recibimos, ¿no? Y que fuimos, diríamos, somos el producto de una etapa de la dictadura que tampoco podías opinar, ¿verdad? Tuvimos que transformarnos mucho. Y en estos últimos años, 10 años, con la tecnología y todo, ha cambiado mucho la manera nuestra de enfocarnos, de pensar, de transmitir, de manejar los materiales. Digo, antes te recibías y vos ibas o sea, todas las materias las manejabas. Podías hacer prótesis, operatoria, niños, cirugía, todo. Ahora, estética es una cosa impresionante, no sé si conozco todos los materiales que hay para hacer estética. Implantes es una cosa impresionante, entonces hay que empezar a derivar, hay que saber decir, no, esto yo no lo hago, no sé, tengo que derivarlo. Y la gente a veces no lo hace, y bueno, entonces ya sé que me fui por las ramas, pero digo que la base es todo lo que tú decís, la comunicación, la información, a ver qué quiere el otro, qué necesita el otro, digo, y tener un equilibrio en la educación, porque ya te digo, estamos todos por el mismo camino, pero ¿y la parte humana dónde queda? La parte, como dije, comercial, porque nosotros vivimos de esto también, aparte de ser profesionales de la salud. Entonces, es como un temor muy grande que bueno, no sé,
nosotros ya no queda poco para seguir en este camino del trabajo, pero bueno, nuestros hijos seguirán, ¿no? Y bueno, y uno ve ahí que falta todavía. Me quedé colgada, Rosmarie, cuando hablabas de supongo que en las conversaciones con los adolescentes, ¿no? Del tema de la marihuana, como además de su saliva, de su historia, le digo, y para colmo, después te viene el bajón dulce. Sí, bueno, ahí está. Y no tenés saliva. Sí, los alfajores, claro, obvio. Sí, sí. Y no tenés el bajón. O lo otro, no sé, ahora también, por ejemplo, nosotros, supongo que a vos te pasará también, el tema del mate dulce que me tiene acalambrada por todos lados. Y son cada vez más adolescentes y más adultos que están con el mate dulce, y en este momento por problemas de alimentación y económicos, ¿no? Entonces, además de informar, tratar de acordar y dar otras herramientas. No te vas a hacer, hoy le decía yo a una gurisa, bueno, no te vas a hacer la linda en la mitad de la ronda y decir no tomo mate dulce, pero capaz que cortar cada 10, 15 minutos, tomarte agua para neutralizar el ácido, capaz que el azúcar en vez de en el mate, en el termo, ¿no? Todas esas otras estrategias que uno también tiene que informar como para tratar de buscar otros cambios en las pautas de conducta, ¿no? Acordando. A mí creo que me he vuelto muy diplomática en estos años, y para mí es el acuerdo, porque si no, en la negación o en la obligación no logramos nada, y soy la primera que si me dicen que no a algo, allá voy a reventarme, así que podés convencerme, pero negármelo también creo que es por ser hija de la dictadura. Al no, nada. Sí. Claro, no solo negando, sino tampoco prohibiendo. Que yo es lo que les explico. No es que está prohibido comer un caramelo, porque yo como caramelo, me como un chocolate, que no le gusta, ¿verdad? Pero les explico, digo, como vos decís, un acuerdo porque tienen que entender y a ver, como ponerse de tu lado, o sea, convencerlos también de que, bueno, de lo que vos le estás explicando, entonces ellos a su vez te cuentan. Todo lleva tiempo, lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, esto hay que hablarlo, lleva tiempo, y a veces las consultas, el tiempo no nos da para hablar todo esto, ¿verdad? Porque no solo se le habla al niño, que se le habla a la madre, que viene con el hermano, que viene... Entonces, obviamente, ¿no? No es fácil. Pero bueno, nosotros ya creo que lo tenemos incorporado, por suerte, y lo hacemos, ¿verdad? De otra manera. Pero yo sé que hay gente que realmente no comunica, no explica, no. Entonces la gente se va con más duda que con la que vino. Y no es la idea, ¿no? Yo les voy a contar una anécdota que nos pasó en el estudio, que refleja mucho de lo que ustedes dicen, ¿no? Y compartimos mochila. Cuando vamos al Baga Shopping, los gurises se largaron así, bueno, acá estamos haciendo un estudio, así. La mayoría de ellos están ya prácticamente, les faltará hacer su tesis de grado, si ya no la hicieron, y se recibían la mayoría de ellos de trabajadores sociales. Bueno, después de media hora rebotaron como unos campeones, volvieron todo con la cola entre las patas. Profesor, usted sabe que no sé qué está pasando, pero nadie quiere hacer. Y les decimos que van a tener gratis el resultado, pero nadie quiere. Macanudo. ¿Y qué pasa? No, vamos, nos dicen que no. Bueno, Ulises, vengan para acá, quédense acá, dejen que yo voy a tratar de ir a hablar con las personas. Y uno no lo aprendió en la facultad. Lo aprendió después de 30 años de oficio. Es el oficio. Y el oficio fue mucho de caer, levantarte, ¿no? Hacer de todo, como tú decías, ¿no? De todo. Y hoy el trabajo está especializado, ¿no? Tampoco en la facultad nos dijeron, che, como a veces nos preguntan los estudiantes, profe, ¿usted sabe que me salió una encuesta? ¿Cuánto cobro? Nadie nos enseñó, che, ¿cuánto cobras la encuesta? No tengo ni la menor idea. Pero mirá que tenés que inscribirte, tenés que sacar factura, DGI, todo eso no estaba en la formación, ¿tá? Entonces, el oficio lo que me aprendió que cuando hay una organización de gente, hay relaciones de poder. Entonces hay que detectar las relaciones de poder, ¿tá?
Los humanos somos así, nos organizamos e inmediatamente establecemos jerarquías. Y entro al Baga Shopping y con oficio y sabiéndose de antemano, empecé a averiguar quiénes eran los que mandaban en el Baga Shopping. Y eso rápidamente me derivaron, fulano, fulano. Fui a hablar con fulano y fulano, me presenté, les expliqué de qué se trataba, quiénes eran estos muchachos, lo que íbamos a hacer, durante qué tiempo, y los fulanos y fulanos me derivaron a una especie de gerente, un señor, un personaje, Calzoncillo. Ese era su seudónimo. Muy gracioso el seudónimo, no sé por qué se lo habrán puesto, pero él era el gerente que regenteaba el Baga Shopping. Y su rol dentro del Baga Shopping es ir puesto por puesto. Aparte de los puestos, hay empresas ahí adentro que manejan muchos puestos. Es ir consultando qué te pasa, qué falta, que te llegó lo que te mandaron, no, o sea, él se encarga de andar cubriendo la demanda de ese día. No, mirá, acá hay un cliente pesado, che, tráeme cambio, estoy con hambre, no me compré unas empanadas, sí, voy, vengo, pum, pum. Él se encarga de todo eso. Me derivan con Calzoncillo, me lo presentan, hola, fulano, ¿cómo está? Y obviamente uno no se va a poner a hablar, señor, mire, yo soy el profesor doctor, ¿qué hace Calzoncillo? ¿Cómo anda? ¿No? Y el tipo quedó y dice, pero este loco, el profesor de la universidad, esto no es cualquier cosa. Me vendieron el obelisco. Y empezamos a charlar. Y la estrategia te dice que no vayas a lo que te interesa, da un rodeo hasta que entres en confianza, rompas el hielo, él te conozca, y después que te conoce mínimamente, le planteas lo que tú querés. Y eso lleva 10 minutos, en promedio. Algunos son más duros, te lleva 20, otros son más blandos, te lleva 5. Y eso fue lo que pasó. Entramos en confianza con Calzoncillo, terminamos abrazados, y me dijo, sí, que los gurises arranquen cuando quieran. ¿En cuánto? Y deme un tiempito. Bueno, gurises, vamos a tomar un café, vamos ahí a la esquina, tomar un café, yo invito, tranqui, todo, pum, pum. A los 20 minutos, me miró, lo miré, me hizo un cabeceo, bueno, gurises, arranquen. Y vinieron y dice, profe, usted sabe que ahora todo el mundo quiere. Digo, gurises, ya se hizo el trabajo que había que hacer, así que ahora arrasen con todo. Y fue fenómeno, y el trabajo salió fenómeno. Y después, cuando volvieron, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué? Y ahí uno les tiene que explicarlo. Bueno, cuando ustedes estén en circunstancias como esta, no se los enseña a la facultad, pero ustedes tienen que prestar atención, quiénes son los que toman decisiones, preguntar, no ir de pique, tienen que rodear, hacerse conocer, tener confianza, y después ustedes van a lograr que la gente responda a lo que ustedes están queriendo llevar adelante con el trabajo que a ustedes les toque. Esto en la facultad no se enseña. Esto lo aprendemos rodando, no hay manera. Se tiene que gastar la rueda del auto para uno aprender. Por Esa fue suerte, la anécdota que nos tocó vivir y aprender. Y los gurises nos dijeron, tuvimos la tal clase hoy. O sea, un cuatrimestre así, sintetizado en una mañana. Y bueno, sí, es así, ¿no? O sea, eso para compensar un poco lo que tú comentabas, de lo que te enseñan y lo que no te enseña en la facultad, y aprendés a golpes y porrazos. ¿Qué vamos a hacer? pero hay algunos programas dentro de la Universidad de la República que enseñan ese tipo de cosas. Como los programas de extensión, como APEX, Sí, pero no como todos. el PIM. Y bueno, y en otros departamentos de Montevideo también. Sí, nosotros lamentablemente no tenemos un programa como APEX, que lo conocemos, ¿no? Después, a los que somos docentes no se nos exige tanto en materia de extensión, se nos exige más la investigación, ¿no? O sea, yo soy un docente en régimen de dedicación total, e integro el Sistema Nacional de Investigación, macanudo. Y me están así, ¿no? O sea, en el 23 me evalúan nuevamente. Y el Sistema Nacional de Investigación no te pregunta, che, ¿cuántas extensiones hiciste? Bueno, ¿cuántos artículos publicaste? Publiqué 3 artículos y uno y los 3 son en revistas nacionales. Eso puntúa menos. ¿Por qué? Porque tenés que publicar en internacional. Si publicás afuera, puntúa más. Y si puntúas más, tenés la chance de seguir en el sistema. Entonces uno dice, pero esto es muy perverso.
Yo quiero publicar en mi país y me puntúan menos que si yo publico afuera. Y si lo publicás en inglés, muchos más puntos te dan. Entonces, ¿no puedo publicar en mi idioma? No, tiene que ser en inglés. ¿No? Perfecto, entiendo, el 80% de la producción del conocimiento internacional está en inglés. Genial, bacanudo. Pero te dicen, tenés que publicar, publicar y publicar afuera. A nivel interno no. Y extensión no hagas, porque si haces extensión no te recontratamos. No seguís formando parte de la comunidad académica nacional. Entonces el sistema es bastante perverso, en cierta forma, como dice Rosmarie. Tenés que tratar de andar así y no tenés tiempo. Entonces tampoco te favorece cómo está organizado todo esto para meterte a hacer extensión o aprender a hacer extensión. Lamentablemente aprendés a los porrazos. Y con esto no quiero que suene a pretexto, simplemente que digo como lo que dice el papel y luego cómo te exigen, ¿no? Y bueno, tenemos que pagar las cuentas, ¿no? Y tratar de vivir, entonces uno dice, pucha, bueno, me tiro un poco para acá y cuando pueda, por convicciones que uno tiene, hago extensión. Pero es bastante perverso, en muchos aspectos es bastante perverso. Quiero comentar algo, no sé si quiero comentar algo, porque en realidad creo que soy una de las que tengo muchos años de trabajo acá, ¿no? Ese es lo que dijo Rosmarie, ¿no? Que vemos mucho que tema. Y quiero hacer una reflexión. A ver, los que venimos de épocas que todos estamos recordando y de épocas en las cuales sufrimos determinadas cosas y aprendimos a caminar, creo que hicimos la elección de caminar de esta forma y creo que en definitiva somos muchos porque lo veo en el camino, los que estamos trabajando de la forma que creemos en los equipos de trabajo y formamos parte de los equipos de trabajo. Y creo que esos equipos de trabajo están por todos lados y en salud, nosotros que hemos aprendido a que salud no es solamente salud, sino que comprende a todas las estructuras de los profesionales y que trabajamos en esos equipos, lo estamos haciendo. Creo que no es tan así como que, a ver, de que estamos comenzando una situación. Digo que lo veo como, es una reflexión muy personal, pero lo vemos que estamos transitando. Yo pertenezco, como todos, bueno, los que me conocen, al programa APEX. Estoy jubilada del programa APEX y sigo trabajando de forma honoraria, como todos ustedes saben, dentro de la revista del programa APEX. Y creo que más allá del tema de las publicaciones, que se nos puede exigir de que publiquemos en otros idiomas y que también publiquemos en otro tipo de revistas, creo que también es muy importante aquel compromiso que tienen o que tenemos, y podemos incluirlo todos, los que publicamos en revistas nacionales y los que vertimos todo lo que aprendemos entre todos, porque sabemos claramente que los logros jamás son individuales, sino que los logros siempre son colectivos y que invertimos nuestro tiempo para invertir en esto. Más allá de todo lo que ustedes plantean, de lo que puede manejar la universidad. En la trayectoria que me tocó hacer en todos estos equipos que he trabajado, creo que hemos avanzado y que es muy bueno que en realidad nosotros lo veamos cómo vamos avanzando, veamos esos logros y sigamos proyectándonos. Me parece que ahí también hay una cosa muy importante. Nuestros científicos están trabajando con muchísimo compromiso en todas las áreas. Nuestros compañeros en la salud están trabajando todos los cosas y cuando hablamos de los compañeros de salud, hablamos de todos los que integran la salud. No estamos hablando de los profesionales de la salud, estamos hablando de administrativos, de técnicos, de las personas que se dedican a la sanitización, exactamente de todo. Entonces, creo que esos logros también debemos verlos para sentirnos, como revitalizados por poder seguir en este camino en el cual entonces estamos. Mis felicitaciones nuevamente a la investigación y le dejo la palabra a Alba que quería decir no sé qué. Nos vemos. Bueno,
Yo quería agradecer nuevamente a Juan y a todo el equipo, a Mario y a Rosmarí, que no están presentes, pero han colaborado y han contribuido a que esta actividad pudiera realizarse. Por supuesto, comparto la exposición de toda esta investigación, que fue muy interesante y además nos ha acercado más a la sociología, que no estábamos tan incorporados, y esta charla sirvió para todo este intercambio que tuvimos todos, y que nos invita, ¿no?, a poder seguir relacionados. Quizás todas estas preguntas que surgieron se pueden otra vez complementar en un relacionamiento más profundo con el equipo de ustedes, y quizás podamos hacer algún trabajo en común, porque de acá este intercambio fue muy fructífero para todos, y pienso que todo esto nos enriquece y nos lleva precisamente a un trabajo en equipo, donde cada uno tiene una participación muy importante en todo esto. Porque, como decía Aloa, los equipos de salud están integrados. Cuando hablamos de salud, sabemos que hablamos de todos los profesionales, los matemáticos, todos, porque la sociología, todo esto, precisamente estamos conformando equipos multidisciplinarios para poder nutrirnos y seguir en un trabajo de investigación científica, que nos aporta a todos muchas posibilidades para ver un futuro que va a ser de cambio radical, porque no vamos a volver para atrás. No es, terminó la pandemia y retrocedemos, ¿no? Avanzamos, porque vamos a tener que integrarnos e incorporarnos a otro relacionamiento, a otro tipo de vida, a otro tipo de vínculos, como es a través de un Zoom, pero que no nos va para nada impedir integrarnos. Al contrario, creo que todo esto nos complementa. Bueno, y quería agradecer una vez más a Juan y a todo su equipo por esta charla y por todo lo que nos ha aportado. También le agradezco a todos los integrantes de la SUOC la participación y el compromiso con nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y bueno, esperamos que esta no sea la última intervención con ustedes, Juan. Muchas gracias. No, por favor, Alvita, nosotros muy agradecidos, porque la verdad, como equipo, las circunstancias nos obligaron, porque bueno, nos juntamos un día en la cantina acá del CENUR y nos dijimos, ¿qué podemos hacer por nuestra sociedad nosotros en estas circunstancias tan difíciles, allá por marzo del año pasado? ¿Y qué podemos aportar? Bueno, vamos a aportar lo que nosotros sabemos que es conocimiento. Y nos obligó las circunstancias, nos veíamos todos los días en el mismo edificio, conversábamos, almorzábamos juntos, pero no teníamos un porqué para trabajar juntos. Y la pandemia nos llevó a trabajar juntos y nos demostró que, como decía Loa, ¿no?, como equipo y como colectivamente se obtienen más logros que individualmente. Y la verdad que nos dejó muchísimas enseñanzas, y nos han abierto puertas para dialogar con otros grupos, como el de ustedes, como gente de la medicina, que uno nunca pensaba que podía dialogar, y nos damos cuenta que tenemos muchos puntos de contacto, y como tú decís, no es volver para atrás. Esto implica caminar hacia un horizonte nuevo, y aprender a escucharnos, a intercambiar, a aprender juntos. Y bueno, creo que eso es uno
de las enseñanzas y que nosotros como equipo hemos aprendido. Y bueno, agradecerles por este espacio y el tiempo. Bueno, y las compañeras que entraron por último, quería comunicarles que esta conferencia, sí, esta conferencia va a salir en la próxima revista Prisma de la Asociación Odontológica. Así que también ese es otro aporte que agradecemos a Juan y su equipo, y vamos a tener la oportunidad de tenerla en la revista para las que entraron últimas también poder tener esta conferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gente, Gracias. Chao, buenas noches. Igualmente. Chao, chao.